Con motivo de una invitación a conversar sobre la prevención del suicidio, he preparado este comentario del día de hoy, basándome principalmente en mi libro Suicidio, Medidas Preventivas y en los últimos conocimientos sobre el tema. Usted sabe que generalmente lo que más nos preocupa al tocar esta problemática es que los jóvenes, concretamente en México, hay un enorme incremento de la presencia de suicidio en ellos. Usted puede ver aquí que en la República Mexicana aproximadamente el 30% de los casos se encuentra en esa edad, antes de los 25 años. Y Yucatán, que fue el caso que tomé ahora, no es el estado más importante de suicidios en México, pero también tiene un 28%, o sea, casi 1 de cada 3 suicidios se lleva a cabo entre los 10 y los 24 años. En estas condiciones es muy importante entender que el suicidio se debe generalmente a trastornos psiquiátricos que son comunes de ver, generalmente estados de depresión o trastornos como el trastorno bipolar que pasa por periodos depresivos, la gente que utiliza sustancias o que está metida en condiciones de alcoholismo, algunos trastornos de ansiedad, por supuesto, y el estrés postraumático que también es cada vez más frecuente de ver en nuestra República. Ahora vamos a analizar cuáles son los factores de riesgo para que, conociendo esos factores, podamos de alguna manera intervenir e impedir que esto suceda. Generalmente sabemos que los jóvenes son más proclives que los ancianos a cometer suicidio y que generalmente los hombres, por razones hormonales, tienden a utilizar métodos más violentos que las mujeres. De ahí que los hombres completan el suicidio más frecuentemente, 3 veces más que las mujeres, aunque ellas lo intentan con más frecuencia, con métodos menos letales, menos, digamos, asimismo peligrosos, pero ellas tienden a hacerlo con más frecuencia, aunque no alcancen la muerte. La letalidad, que es la peligrosidad del método utilizado para llegar a cabo el suicidio, generalmente cuando se hace con armas, que así lo hacen frecuentemente los hombres, es más eficiente. En cambio, las mujeres tienden a utilizar sustancias como pastillas o venenos, etc. Sabemos que las personas que están desempleadas tienen mayor riesgo de esto. Generalmente en los lugares donde hay mucha emigración y se encuentran cosas así como en Quintana Roo, por ejemplo, o en ciudades fronterizas, la tasa de desempleo es alta y ahí frecuentemente encontramos más casos de suicidio. Una de las cosas que más graves encontramos en este tipo de conducta es que la gente a veces no tiene suficiente tiempo para reflexionar sobre esto y generalmente son objetos de un impulso. De ahí que muchas veces los padres se encuentren con una grave sorpresa de encontrarse que un muchacho de pronto se ha suicidado y no encontraron pistas previamente para ello. Eso se debe a que esta impulsividad, sobre todo en los jóvenes, a veces va unida a otras 2 características. Una de ellas es el abuso de sustancias y otro la desesperanza. En ese caso se produce una desinhibición con el alcoholismo, por ejemplo, y los sujetos frecuentemente llegan a cometer el suicidio intempestivamente. Los problemas de salud en algunos sujetos, por ejemplo, la presencia de enfermedades crónicas como el cáncer o gente que ve posibilidades de morir pronto, que padecen enormes dolores de una manera crónica. Este tipo de pacientes también tienen un cierto riesgo de llegar al suicidio. También sabemos que existe una cierta tendencia familiar y sabemos que si alguien se ha suicidado en una familia existen 6 veces más posibilidades de que eso suceda en otro miembro, y esto nos ayuda muchísimo para la prevención. Siempre que hay un caso de suicidio, los expertos deben llegar a ese grupo familiar, investigar las causas del suicidio y evitar que eso se repita, ayudando a esos sujetos, haciendo un diagnóstico, haciendo una autopsia psicológica de qué fue lo que sucedió y llevó a ese sujeto a suicidarse, y de esa manera podemos prevenir el mismo problema en otros grupos grupos familiares. Sabemos que la gente que está acompañada, que tiene religiosidad, que tiene matrimonio, tiene mayor protección. Y aquellas personas que están solas, las personas concretamente viudas, solteras, matrimonios que no tienen hijos, generalmente son seres más proclives a llegar al suicidio. También aquellas personas que en algún momento han perdido un ser amado en los últimos tiempos o que han perdido
digamos, muerto o se han separado amorosamente, tienden a tener ese tipo de condición. Aquellas personas que han sufrido de traumas durante la infancia, por ejemplo, que han sido abusados agresivamente o sexualmente y que en la adultez hacen alcoholismo o depresión, también tienen una tendencia importante a llevar a cabo ese tipo de condición. Junto con la impulsividad, otra experiencia, otro sentimiento muy frecuente de ver en estos sujetos es la falta de esperanza. De alguna manera no ven una solución para su problema e independientemente de la depresión, la desesperanza es un enorme componente de los comportamientos suicidas. También la situación de haber perdido, digamos, las relaciones interpersonales, las relaciones humanas de amor, concretamente, es frecuente encontrar sujetos que lleguen de alguna manera a buscar este tipo de condición. También las personas que tienen acceso a situaciones letales, por ejemplo, los médicos al utilizar ciertas sustancias en su trabajo que saben que son causantes de muerte en dosis tóxicas, podrían utilizarlas, igualmente aquellas personas que tienen armas en su casa. ¿Cuáles son los factores que podemos proteger en una situación de este tipo? Bueno, estos factores, pues ya lo comentábamos, el de tener una familia unida, el que la gente tenga un compromiso con la vida, por ejemplo, una persona que está embarazada, la gente que tiene un apoyo social de sus amigos o de su religión, y entonces el experto debiera de valorar cuáles son los factores protectores, compararlos con los factores de riesgo, y entonces de esa manera hacer una evaluación. Ya que sabemos qué es lo que lleva a la gente al suicidio y qué lo protege, lo que tenemos que preguntarnos es qué tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es valorar siempre, ¿verdad?, al sujeto sin tener miedo a preguntar. ¿Usted ha pensado en hacerse daño? ¿Usted ha estado pensando o rumiando en la muerte? Entonces vamos a encontrarnos sujetos que a veces nos dicen yo quiero morirme y habrá otros sujetos que dicen yo quiero matarme. Existe una grave diferencia entre querer morir y querer matarse. Entonces empezar a preguntar cuál es el plan, cómo lo piensa hacer, por qué va a hacerlo, tiene disponibilidad de objetos letales que puedan llevarlo a cabo, cuáles son los niveles de desesperanza, ha habido algún fracaso, algún problema ambiental que está propiciando esto, podemos resolverlo. Es un sujeto que tiene impulsividad. Por ejemplo, también otra de las cosas es manejar el riesgo, ¿verdad? Sabemos que hay niveles de letalidad. Hay sujetos, ¿verdad?, que tienen un alto nivel de letalidad y otros que tienen uno bajo. Hay gentes que tienen crónicamente un riesgo, como algunos pacientes. Algunos de ellos necesitarán ser hospitalizados y otros manejados ambulatoriamente. Uno debe valorar si el paciente está colaborando o no con el tratamiento. A veces se nos ha dicho que no demos antidepresivos en los jóvenes porque produce pensamientos suicidas, pero estos estudios que usted puede ver ahora en esta diapositiva se ve que iba aumentando la prescripción de antidepresivos hasta el año 2003 y cuando salió una advertencia de que no se hiciera en los jóvenes, ¿verdad?, empezó a verse, ¿verdad?, una serie de problemas graves. Por ejemplo, cuando iba aumentando el nivel de antidepresivos, bajó los niveles de suicidio en Holanda y en Estados Unidos importantemente hasta un 33%. Cuando vino la prohibición empezamos a encontrarnos que en Holanda subió hasta el 49% y en los Estados Unidos el 14%, puesto que empezó a disminuir la capacidad de los pediatras de poder prescribir estos medicamentos. Por lo tanto, no debemos de evitar los antidepresivos porque sabemos que en el mes anterior al suicidio frecuentemente el sujeto estuvo en contacto con un médico o con alguien que tenía que ver con la salud, concretamente 1 de cada 5 tenía relación con alguien que tenía que ver con la salud mental o con un médico de primer contacto. Por lo tanto, es muy importante que cuando veamos esto tengamos un seguimiento. En los casos específicos de trastorno bipolar sabemos que el litio disminuye la impulsividad, que no debemos de utilizar en primera instancia los antidepresivos en la depresión bipolar y que la clozapina es muy utilizada en China con bastante éxito y sin riesgos como se pensaba antiguamente en la esquizofrenia y es un método importante para impedir esto. Después del suicidio tenemos que hacer una autopsia psicológica, atender a los familiares que han sufrido el enorme shock de perder a uno de sus familiares y esto nos va a servir enormemente para hacer prevención y sobre todo hacer seguimiento telefónico de todos estos casos. Si usted quisiera más información, tenemos un video amplio en YouTube y un artículo importante en mi libro.